Investigación revela un punto importante a tomar en cuenta con respecto a COVID persistente: el riesgo acumulativo tras las reinfecciones. En una publicación dada a inicios de septiembre de 2022, un grupo de científicos estarían dando indicios de que con cada reinfección que la persona pueda tener de COVID-19, el riesgo acumulativo para desarrollar un COVID persistente se incrementaría. ¿Qué es lo que diría esta investigación? Y lo más importante, ¿qué recomendaciones darían los expertos? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que habría sido dada en septiembre de 2022, en donde investigadores estarían confirmando una situación preocupante a tomar en cuenta: el riesgo acumulativo de desarrollar COVID persistente con cada reinfección que la persona tenga de COVID-19. Una situación importante frente a la cuarta ola que estaría empezando. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los problemas más importantes que hoy en día, lamentablemente, entre un 6 a 12% de la población que habría sido infectada por COVID-19 es la persistencia de síntomas, un cuadro conocido como COVID persistente o long COVID o incluso síndrome post-COVID. Y la situación importante de esta condición es que las personas no estarían al 100% habilitadas para poder desarrollar una vida como era antes de la pandemia. Ante ello, en una reciente investigación se confirmaría un dato importante a tomar en cuenta. En una publicación dada sobre el riesgo de desarrollar COVID persistente, investigadores habrían revelado que COVID persistente llegaría tras la reinfección y el riesgo sería acumulativo. Una neurocientífica e investigadora principal del Texas Medical Center en Houston habría confirmado las posibilidades de sufrir efectos a largo plazo con cada nueva infección. Es importante mencionar que el long COVID o el COVID prolongado sería una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. En la investigación se hace el reporte de una paciente quien habría sido asintomática en la primera ola de contagios. Descubrió que habría pasado COVID-19 como muchas de las personas con respecto a alguna prueba que se realizó. En este caso, el test de anticuerpos en verano del 2020. Incluso habría donado plasma en su hospital cuando se investigaba con la sangre de inmunizados para hacer nuevos tratamientos. Volvió a infectarse de COVID-19, esta vez como una gripe muy fuerte, en diciembre de 2021. Pero su vida cambió con la tercera infección de COVID-19 que se habría dado en marzo de 2022. Enfermó su hijo de 8 años y con él enfermó la paciente. Es importante mencionar que 2 semanas después de que habría enfermado, presentó algunas molestias y le habrían diagnosticado trombosis. A partir de ese momento, todo empeoró. Según la investigación, es importante mencionar que la paciente que haría referencia a esta publicación sería una paciente mujer de 41 años de edad, quien habría mencionado la persistencia de síntomas post-COVID, a lo cual se le conoce como el COVID persistente, el cual habría empezado con la segunda reinfección. Su problema era de que, como al ser una persona joven con una vida activa, no entiende por qué un COVID leve estaría causándole las molestias que hoy en día estaría sufriendo. Tras la trombosis que padeció, los dolores musculares se agudizaron, empezó el cansancio extremo y sobre todo vio que su habilidad y su destreza para realizar actividades comunes antes de la pandemia ya no eran iguales. Es importante mencionar que la situación empezó a complicarse y de esta manera una investigadora principal del Texas Medical Center en Houston asegura que el riesgo de COVID persistente sería acumulativo con cada nueva infección.
Aunque la gente puede tener la idea equivocada de que si tuviese una infección de COVID previa, el sistema inmunitario podría combatirlo más eficientemente, pero esto no es totalmente cierto debido al escape inmunológico de las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Aunque los datos son escasos, es muy importante mencionar que el COVID persistente estaría asociado a una respuesta inmunitaria anómala y esto se agregaría con cada infección que el paciente tendría a manera de reinfección. Las personas que se han infectado 2 o más veces tienen más riesgo de complicaciones o problemas neurológicos a largo plazo que las personas que se han infectado una sola vez. Una investigación habría analizado datos de 5.6 millones de personas en Washington y el estudio habría encontrado que las personas con 2 o más infecciones tenían más del doble de riesgo de morir y 3 veces el riesgo de ser hospitalizadas a los 6 meses después de la última infección en comparación con las personas que solo tuvieron una infección. Igualmente, los riesgos de problemas pulmonares, cardíacos, fatiga, trastornos digestivos y renales como diabetes, problemas neurológicos a largo plazo estarían presentes en estos pacientes. Datos importantes a tomar en cuenta. Investigación revelaría que la forma de tener síntomas persistentes de COVID-19, cuadro conocido como post-COVID o COVID prolongado o síndrome post-COVID, estaría sobre todo incrementándose el riesgo con cada reinfección que las personas tengan. Esto es importante porque la cuarta ola que estaría causando Omicron a través de sus subvariantes estarían teniendo esta capacidad de evadir la respuesta inmunitaria, lo que significa que esta cuarta ola será una ola sobre todo de reinfecciones, en donde las personas que ya tuvieron COVID-19 una o 2 o incluso 3 veces van a salir nuevamente infectadas independiente del estatus de vacunación que tengan. Datos importantes, ¿por qué? Porque esta situación conllevaría a que las personas puedan padecer más frecuentemente cuadros de post-COVID o síndrome post-COVID o COVID persistente. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta sobre el riesgo acumulativo del síndrome post-COVID. COVID-19 no solo es una enfermedad que puede causar unas molestias un par de días o incluso una semana. COVID-19 es una enfermedad que puede marcar de por vida a una persona. Es por ello que lamentablemente gobiernos y sobre todo personas no estarían asumiendo la responsabilidad y no tendrían el conocimiento claro sobre esta información. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una publicación en donde ya algunos investigadores y científicos que se habían dado en Estados Unidos habrían confirmado del riesgo acumulativo de COVID-19 persistente. Una situación preocupante en donde en una publicación una neurocientífica estaría mencionando que con cada reinfección la persona tendría mayor riesgo de padecer COVID-19 persistente, síndrome post-COVID o COVID persistente o prolongado. Datos que nosotros debemos analizar. COVID-19 no es una enfermedad que dure una semana o 2. COVID-19 es una enfermedad que puede dejar secuelas y que todavía, según lo que se va reportando, se tiene recientes investigaciones. No debemos bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.